Qué bueno que has llegado porque te estábamos esperando solo a ti. Íbamos a empezar, pero no queríamos hacerlo sin ti y muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos un momentito. Hoy estamos bastante bien acompañados y ¿qué tal, Narcis? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, la verdad. Lo primero, gracias por dedicarnos este momento, por escucharnos. Y la verdad es que estoy muy bien. Hoy es un buen día, hoy hace muy buen tiempo y será un gran día el que tendremos por delante. No sabemos de dónde nos escuchas, pero de este lado del charco, la verdad que está haciendo un muy buen clima, sale el sol y de repente ya se siente un clima totalmente diferente. La primavera, después de una larga temporada de frío, la verdad que se agradece muchísimo. Y hablando de temporadas de fríos, una ocasión hice un experimento en una charla. Y yo puse en la pantalla, en el videoproyector, 2 declaraciones que aparentemente eran contradictorias. E incité al público a elegir entre la posición A o la posición B. Yo no me postulé con ninguna de ellas, ni insistí mucho de que eligieran. Simplemente les dije, tenéis que elegir una de las opciones, ¿no? Pero era una pregunta trampa, por supuesto. La mayoría de esas aseveraciones eran correctas, las dos. No eran opuestas, sino que eran complementarias. El resultado fue bastante gracioso porque la mayoría se postuló y algunos estaban súper seguros de que era la A o era la B. Y no eran ninguna de las dos. Otros dudaban un poquito, pero bueno, no se resistían al efecto masas. Y para mí los peores eran los que eran completamente indiferentes, les daba completamente igual y no se postulaban por ninguna. Este experimento, por supuesto, no es concluyente, pero nos da una pequeña imagen de la realidad. Me gustó mucho ese experimento, Josías, y la verdad es que ahora mismo recuerdo una frase que escuché hace tiempo que decía que el radical solo tiene una idea que defender. Y efectivamente es así, porque cuando te radicalizas, defiendes a muerte, con uñas y con dientes, una sola idea. No escuchas otras ideas. Y esto es algo muy malo realmente. A veces tenemos tan interiorizada una idea o una serie de ideas que creemos que cualquier otra cosa que difiera un poco es algo malo. No, ya al contrario, lo que tú dices es algo que o es igual o es totalmente opuesto a lo que nosotros creemos. Y eso creo que es un error. ¿A ti qué te parece? La verdad que es verdad, porque a veces llegamos al punto de no querer ni dialogar ni escuchar otra idea, como tú muy bien lo dices. Y yo creo que muchas veces dicen que, no sé qué opina nuestro amigo que nos está escuchando, pero dicen que encontrar el amor es una de las cosas más difíciles, ¿no? Pero para nosotros yo creo que lo más difícil es encontrar el equilibrio, porque sin duda alguna el equilibrio es un reto enorme, ¿no? Porque hay veces que nos vamos de un lado o de otro y terminamos siendo desequilibrados. Pero incluso a veces hay personas que piensan que el equilibrio es una utopía, ¿no? Que no existe. Porque en algún momento tenemos que elegir de qué lado queremos estar. Pero, ¿sabes? Yo creo que el equilibrio va mucho más allá, ¿sabes? Porque yo creo que puedes ser una persona equilibrada incluso postulándote de un lado, ¿no? Diciendo, oye, yo creo que la B, pero aún así puedes ser una persona equilibrada. ¿Tú qué piensas, Narcis? La verdad es que me gusta mucho lo que dices y estoy muy de acuerdo. Cuando estaba en secundaria me acuerdo que en física teníamos que hacer ejercicios de encontrar el equilibrio, te daban pesos, contrapesos y encontrar esa armonía, por decirlo así, era algo que costaba mucho. Y es que el equilibrio y la armonía creo que tienen mucho que ver. La mesura, la sensatez, los actos de juicio que nosotros hacemos muchas veces no son equilibrados. El equilibrio es una palabra que se dice fácil pero se hace difícil, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en equilibrio pensamos en una balanza. La balanza es también la imagen de la justicia, ¿no? Cuando pensamos en un juez, en la antigua Roma ya se representaba con una balanza, en el que todo tiene que estar armonizado, todo tiene que estar a la misma altura. Y la verdad es que esto es algo difícil de encontrar. La RAE lo define el equilibrio como el contrapeso, el contrarresto o armonía entre cosas diversas, ya que tú lo mencionabas muy bien. Pero me gusta mucho porque utiliza una acepción que no tiene que ver con esto, ¿no? Sino que dice ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios, ¿no? Va más allá que simplemente nivelar dos cosas, nos habla de una actitud, ¿no? De una decisión, que a pesar de elegir una idea, ser ecuánimes, sensatos y prudentes a la hora de dialogar, de elegir, de pensar, de hacer y de deshacer. Y yo creo que ahí está lo importante, ¿no? No realmente de qué lado estamos de la balanza, sino cómo nos comportamos a pesar o gracias a qué lado de la balanza estamos, ¿no? Claro, esto de hecho nos afecta mucho porque el mundo y la sociedad están llena de personas que se meten 5 minutos en internet y creen que con eso ya consiguen pues la verdad. Y lo que decía antes, la opinión que nosotros tengamos no tiene por qué ser la más equilibrada. Y hoy en día se maneja un concepto que quizá lo hayas escuchado, que es la posverdad. Y esto significa que es algo que no tiene por qué ser verdad para que sea una verdad, porque la posverdad es verdad para ti mismo. Y esto nos lleva a que la tierra entera esté llena de personas que tengan opiniones muy diferentes y crean que la suya es la correcta. De hecho, no sé si te acuerdas que hace poco surgió un artículo de no sé cuántos miles de personas
creen que la Tierra es plana y hay 1000 evidencias diferentes y si la Tierra fuera plana no podríamos ni vivir. Pero la gente se lo cree y esto es la esencia de la posverdad, ¿no? Pensar que tu posición es la correcta, simplemente porque tú tienes tus argumentos. Y eso es grandioso, ¿no? El ejemplo de los terraplanistas, cómo los terraplanistas de repente empiezan a cuestionarse un montón de cosas y llegan a conclusiones, ¿no? Y esas ideas se germinan en mentes que se aferran a ellas, a esas ideas, que no las quieren soltar, y a pesar de los argumentos posibles que existan para desmentir sus argumentos, les da igual. Entonces, bueno, el problema es que si ellos, las personas desequilibradas en este mundo, se reservaran para ellos mismos, hicieran un pequeño pueblo, se alejaran, no nos harían tanto daño, ¿no? Pero yo creo que el problema, Narcis, está cuando defendemos estas ideas, actuamos a veces con violencia, ¿no? Ya sea física o verbal. Porque para defendernos, y cuando no tenemos suficientes argumentos, simplemente saltamos a la primera de cambio para defendernos y decir, oye, no toques mi idea, que mi idea es la mejor, ¿no? Y esto yo creo que cualquier colectivo, cualquier persona que actúe con violencia para defenderse o para defender una idea, pierde toda la credibilidad, pierde todo, ¿no? Claro, un estado de tensión o una pelea, aunque sea pasiva, muchas veces por tocar temas tabúes o por tocar temas un poco sensibles, nos lleva a conclusiones totalmente erróneas, porque parece que no podemos hablar de ciertas cosas solamente porque crea tensión, ¿no? Muchas veces acabamos a los golpes. Y la verdad es que recuerdo las palabras de Oseas, del profeta Oseas, que dice: mi pueblo sufre por desconocimiento, y es que realmente a veces sufrimos por no saber y por no preguntar o por no atrevernos a hacerlo siquiera. ¿Tú crees que en el cristianismo hay desequilibrio? Yo diría que principalmente, ¿no? Yo creo que somos uno de los colectivos más desequilibrados. Bueno, que es broma, tal vez no. No sé qué pienses tú. Pero en realidad esto es aplicable a todos los colectivos, ideologías y cosmovisiones, ¿no? Fuera del cristianismo, todos los colectivos, cosmovisiones e ideologías tienen personas desequilibradas, porque solemos ser muy polarizantes, no más en la sociedad de ahora. Lo hemos visto en los últimos años en diferentes campañas políticas, en diferentes debates. Estamos muy polarizados, entonces viene alguien y nos vende que la mejor opción es la A y ahí vamos todos. No, sí, la A es la mejor. Y viene otra persona y nos dice, no, que la B es la mejor. Y todos vamos allá con la B. No, sí, es la B, es la B. Entonces ya Pablo, hace muchísimos siglos, deja registro de esto, ¿no? Cuando los cristianos decían, oye, yo soy de Apolo. Y otros decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo. Estas cosas llevan pasando muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que tenemos que reflexionar de que esto no puede pasarnos a nosotros, ¿no? Como colectivo. Y no solamente eso. Pablo dedica una buena parte del libro de Gálatas y el libro de Romanos a hablar sobre estas tensiones que se producen, ¿no? Gálatas es un claro ejemplo. Ahí se describe incluso la pelea que Pablo tiene con los judaizantes. Incluso tiene un roce con Pedro, los dos siendo apóstoles, los dos predicando el evangelio a los gentiles. Y realmente Pablo lucha muchísimo para crear un diálogo, para equilibrar la balanza y para romper las ideas radicales que creaban daño. Y él advierte muchísimo sobre la peligrosidad que tiene radicalizarnos. Cualquier idea radical es muy, muy peligrosa. Sí, este es el problema, ¿no? Cuando los judaizantes decían, no, todos tienen que circuncidarse para ser salvos, ¿no? O sea, justamente esa era la idea radicalizada, ¿no? De lo que había dado Dios. Claro, y es más, cualquier idea, buena o mala, porque la circuncisión en sí en su momento era buena, pero aferrarse a eso con uñas y dientes y no escuchar nada más la convierte en una idea radical. Y el radical no es radical por el hecho de tener una idea rara y extremista. Es un radical el que defiende una idea a muerte. Pase lo que pase, nadie me puede mover de esta idea. Sí, y ese radicalismo nos puede afectar muchísimo, ¿no? Y de ahí nace el primer concilio, de este problema en los que los judaizantes estaban queriendo obligar literalmente a los gentiles a circuncidarse para ser salvos, ¿no? Y entonces en este primer concilio se exponen los temas, se cuestionan las cosas, se ponen las cartas sobre la mesa, se estudia, se investiga, se lee un montón, se juntan los apóstoles, los diferentes líderes de la iglesia. Entonces dicen, oye, vamos con todo a investigar esto, ¿no? Y se llega a una decisión equilibrada a partir del diálogo, ¿no? Y este ejemplo me gusta muchísimo porque tendríamos que aplicar a nuestro momento. Toda idea radicalizada tiene que ser combatida y tiene que ser luchada por medio de la información, por medio del respeto, por medio de la investigación y por medio del diálogo. Entonces, en este concilio se establece que la idea que tenían los judaizantes o los judíos no tenía ni pies ni cabeza, que la necesidad de circuncidarse para ser salvos, o sea, no tenía sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿tú cómo crees, Narcis, que crece el desequilibrio en nuestras mentes? Creo que el desequilibrio puede nacer en nuestra mente cuando, a partir de haber leído, aprendido o escuchado algo hace mucho tiempo, empezamos a construir encima sin cuestionarnos nada, sin preguntarnos si hay algo mejor, si hay algo diferente que nos pueda pues enriquecer, ¿no? Al pasar el tiempo, si nosotros nos aferramos a las ideas, eso lleva a radicalizarnos.
podría decir que hay 3 factores que nos meten en el círculo vicioso del desequilibrio. La herencia o la tradición, los mitos que convertimos muchas veces en certezas cuando no lo son, y la falta de cuestionamiento y estudio. Y esta tercera es básica. Cuestiónate lo que sabes, lo que no sabes, lo que puedes aprender. Y diciendo esto, me viene a la mente el texto de Pablo de Romanos 12:2 que dice: renovad vuestro entendimiento, no os conforméis con las enseñanzas de este siglo, aprended de todo lo que hay, ¿no? Y creo que es un error quedarnos ahí. ¿Tú qué crees? Fíjate que me gustaría poner un ejemplo hablando de esto, porque, pues no sé tú, ¿no? Pero cuando nacemos en un seno cristiano, desde pequeños escuchamos una idea una y otra vez y nos enseñan, nos instruyen sobre unas cosas y otras. Y una de las ideas que se me viene más a la mente es la idea de la iglesia, ¿no? Cuando le llamamos, por ejemplo, o escuchamos que se le llama templo a la iglesia, cuando nos enseñan también que el púlpito donde el Señor que predica enfrente es el lugar santísimo, también nos han enseñado que es la casa de Dios, que tenemos que presentarnos con nuestras mejores ropas. Y esto, la verdad que suena un poquito subjetivo, pero bueno, para el cristianismo no. Se refería objetivamente a traje y corbata. Entonces, al preguntar en el tiempo, oye, ¿por qué es esto, no? O ¿por qué estamos pensando esto? ¿Por qué creemos o por qué hacemos estas cuestiones? Pues tú empiezas a leer la Biblia por ti mismo después del tiempo y te empiezan a chocar muchas ideas. Lo que te enseñaron, algún día en lo que te instruyeron, pues te empieza a chocar y empiezas a sentirte un poco incoherente al hacer cosas o decir cosas que realmente no crees, porque nadie te responde, porque no tienen argumentos, ¿no? Y preguntas y nunca encuentras algo satisfactorio que pueda llenarte. Claro, de hecho, creo que la Biblia discrepa bastante de lo que, indiferentemente de la denominación que sea, se hace en una iglesia normalmente, simplemente porque lo que hacemos en una iglesia es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, que no es algo malo necesariamente, pero la hora, el orden del culto, la forma de hacer el culto, no es algo que esté en la Biblia escrito y que no se pueda cambiar, no es algo rígido, ¿no? Y en nuestras iglesias a veces pecamos un poco de mitificar y sacralizar lo que no es sacro. Una hora, un púlpito diferente, un sermón diferente, lo que sea, no es algo malo, ¿no? Nuestras prácticas tienen que simplemente funcionar para el ambiente y la comunidad donde estemos. No tiene que ser en ningún momento un impedimento. Pero, ¿tú cómo crees que podemos salir de este círculo vicioso que es el desequilibrio? Yo creo que para romper este círculo vicioso del que tú nos hablaste, esos 3 factores, yo creo que tenemos que cuestionarnos, preguntarnos y poner en duda todo, ¿no? Porque yo creo que deberíamos comprometernos muchísimo, sea del colectivo que seamos, con la lectura, con la investigación y con la búsqueda seria de respuestas. Porque esto nos puede ayudar muchísimo a poner en duda todo y a partir de eso construir unos cimientos completamente nuevos, porque probablemente tengamos ya algo que depurar, ¿no? Pero bueno, cuidado, no vaya a ser que terminemos siendo terraplanistas. Pero, que es broma. Cuestionarse siempre va a ser positivo. Y si hay cosas que hay que dejar en su lugar, por ejemplo, si te cuestionas, te preguntas si tú quieres dejar cosas en su lugar, bueno, al menos al dejarlas en su lugar, estás más convencido de que eso es correcto, de que eso está bien y lo dejas simplemente donde está. Y si hay algo que sobra, pues nada, nos lo quitamos de encima, lo eliminamos. Pero es importante que reflexiones. Cuestionar nunca es una práctica negativa. Dudar nunca es negativo, ¿no? Siempre trae cosas buenas. Y ojalá lo podamos ver así. Claro, de hecho, Pablo nos recomienda esto. Él dice, examinadlo todo, y retened lo bueno. A veces nos saltamos la parte de examinar y retenemos lo que nos han dicho, que siempre ha estado bien, y lo que siempre se ha hecho lo tomamos como bueno sin examinar, sin cuestionar, sin preguntarnos nada, ¿no? Y creo que eso es una postura muy cómoda por parte de la persona. Pablo no nos anima a decir, bueno, lo que os han dicho que está bien, haced eso. Paréntesis, creo que Jesús es el ejemplo máximo de equilibrio y creo que él es el que mejor lleva a la práctica su discurso y es el equilibrio por excelencia, ¿no? Jesús dice, oye, los fariseos lo que hacen está mal, ¿vale? No hagáis, ¿vale? Y la gente podría haber dicho, linchémosles, está mal lo que ellos hacen. Pero le dice, no, pero haced lo que ellos dicen. Y eso es muy interesante, como Jesús señala lo malo, pero no acusa al malo. Dice, lo que hacen los fariseos está mal, pero escuchadles, ¿vale? Y aprended de ellos, porque son personas que saben mucho. Y creo que la radicalización nos puede llevar a eso, a saber mucho, pero a comportarnos de una forma totalmente indebida y sacralizar lo que no es sacro y todo lo que hemos estado hablando. Eso es súper importante, la verdad, porque a pesar de que haya algo donde sepamos que indiscutiblemente que estamos bien, o sea, imagínate, ¿no? Que tú, después de cuestionarte, después de preguntarte, dices, oye, mira, yo creo que esta idea, yo creo que la tengo súper bien, ¿no?
Pero tenemos que estar abiertos siempre, como dice muy bien Pablo, a escuchar, a dialogar. Y quién sabe, hasta puede ser que tengan razón, ¿no? Imagínate, Jesús le dice eso a los cristianos del primer siglo. Los fariseos tienen algunas ideas, nosotros lo juzgamos por lo que hacen, porque son hipócritas, ¿no? Entre lo que dice Jesús, pero por favor escúchenlos, estén abiertos a dialogar con ellos, porque puede ser que lo que tengan que aportar sea correcto, ¿no? Y yo creo que en ese momento es cuando el equilibrio se convierte en una actitud, y queremos destacar eso, ¿no? El equilibrio como una actitud, donde podamos convivir, donde podamos querer y amar a personas que piensan diferente y sobre todo escucharlos, porque todas las personas tienen algo que aportarnos, ¿no? Me gusta mucho ahora que has mencionado a Jesús, uno de los ejemplos que tiene, que habla del equilibrio, es que muchas veces pensaríamos, ¿no? Diríamos, oye, hay que ser como palomas, ¿no? Un sector cristiano, un sector de la sociedad donde dice, bueno, hay que ser inocentes, hay que ser buenos, hay que dejarnos maltratar. Entre más sufrimiento, mejor, ¿no? Entre más sufrimiento tengamos, mucho mejor. Y otros opinan y dicen, no. Tenemos que ser astutos, ¿no? Si nos quieren dar una bofetada, vamos a esquivarla y le soltamos otras 4 hostias, ¿no? Y Jesús dice, no, amigos, ¿qué va? Sean inocentes como palomas y astutos como serpientes, ¿no? O sea, sean equilibrados, no sean ni de un lado ni de otro. Entonces, Narcis, se me ocurre una pregunta muy interesante. Como colectivo, como individuo, ¿tenemos que creer en cualquier persona? Por ejemplo, ¿tienen que creer en nosotros o tenemos que creer en alguien? No, es decir, absolutamente no. Ni en nosotros, ni en ti, ni en mí, ni en absolutamente nadie. Ya puede ponerse alguien delante con traje, con un diploma o en pijama, da igual. Analicemos lo que nos dice, escuchémoslo y tomemos lo que nos dice pues de buen grado, pero no nos olvidemos de analizar, investigar y comprobar que lo que dice es verdad o no. Comprobadlo todo, pero retened lo bueno. Creo que de cualquier persona se puede aprender y da igual cómo vaya, da igual las impresiones previas que nosotros tengamos, los prejuicios que tengamos de esa persona, escuchémosla, pero analicemos muy bien lo que nos dice. No nos lo creamos simplemente por tener un título ni por estar haciendo un podcast, ¿eh? Sí, además que es muy bien lo que tú mencionas, ¿no? Muchas veces tenemos prejuicios previos, no queremos escuchar a las personas y creemos que nunca vamos a poder aprender nada de esa persona, ¿no? Pero cuando nos escuchamos con atención, puede ser que los prejuicios se nos desmonten, se nos caigan encima y que finalmente terminemos aprendiendo un montón. Y la verdad que tienes mucha razón, ¿no? Después de ese ejercicio de análisis, de investigación, para comprobar la veracidad de lo que nos está contando una persona, si después de eso nos quedamos con algo bueno, oye, bienvenido sea, ¿no? Y si no, si hay una idea que es rara, oye, aléjala por completo y cuéntaselo a quien más tengas confianza en lo que te ha pasado, ¿no? Pero qué diferente sería nuestro colectivo si realmente nos dedicáramos a hacer lo que tenemos que hacer, que es realmente a tener una buena gestión de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Hay un concepto que me gusta muchísimo, que es la inteligencia espiritual. Pablo la desarrolla muy bien en Colosenses, donde nos dice, oye, gestiona muy bien lo que tienes y aparte siempre escucha, dialoga, piensa. Claro, creo que si nos comportáramos así como cristianos y si la comunidad cristiana fuera así, creo que las personas que no son cristianas, el mundo tal y como lo llamamos muchas veces, nos vería de forma totalmente diferente, ¿no? Nos vería como un colectivo que restaura, que moderniza, que analiza constantemente, no como un colectivo que cree en algo que nadie se cree, que es un cuento, que es algo que ha pasado, que es tradición. Y realmente creo que sería totalmente diferente la forma que nos vieran si nosotros realmente hiciéramos constantemente ese análisis, esa reflexión y ese crecimiento, ¿no? El que es resultado simplemente de no conformarse nunca con lo que te dicen. Claro, porque quién sabe, hasta nos podrían considerar un colectivo relevante para el mundo y puede ser que aceptaran lo que tenemos que decirles. E incluso imagínate, podríamos ser un agente de cambio para esta sociedad. Imagínate si nuestro colectivo, cualquier colectivo, aplicara estos principios y realmente pudiera hacer eso. Pero bueno, hemos llegado al final y queremos que te quedes con unas ideas claras, queremos que te quedes con unos pequeños herramientas, principios para que tú puedas aplicar a tu día a día. Así que nos gustaría empezar un poquito. Narcis, ¿qué te parece si empiezas con la primera? Claro, la primera herramienta es que constantemente estemos analizando lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que creemos. Tenemos que reestructurar, calibrar y equilibrar nuestra vida constantemente. No le tengas miedo a la duda o a cuestionarte, porque esta siempre es positiva y te dará más certezas y te ayudará a corregir las cosas que quizá no estén del todo bien. Exactamente. Otra herramienta yo creo que es la prevención, ¿no? Que es muy importante para romper ese círculo del desequilibrio. Porque como Pablo dice en 1 Timoteo 4, 11 y 16, tenemos que estudiar muchísimo, tenemos que no parar de leer en ningún momento y sobre todo contrastar informaciones, ¿no? Hay un principio que me gusta muchísimo que se le llama analogía de la fe, que lo aplicó Lutero, ¿no?
que fue la contrastación y la comparación de diferentes versículos para realmente cuando nosotros tengamos una idea, ya sea bíblica o no, podamos realmente tener una información veraz de lo que estamos creyendo. Que no solamente nos quedemos con lo primero que leamos en internet, sino que vayamos a otras fuentes y contrastemos con eso, y así nos hagamos de una buena idea, muy bien contrastada, veraz, y que sea verdadera. Así que busquemos contrastar la información, porque así podremos llegar a tener una muy buena base de nuestras creencias, nuestras ideas y nuestros principios. Claro, eso es indispensable, pero otra cosa, y creo que esto también es vital, es el diálogo con las personas. Para tener el equilibrio, tenemos que dialogar con las personas. Esto hace que el equilibrio resulte una actitud y una decisión que tomemos siempre y que nos ayude a crecer, ¿no? Que escuchemos qué es lo que nos tienen que decir los otros. Que consideremos que el otro puede tener razón, ¿no? Y que nos acerquemos a personas expertas para escuchar su opinión. Que siempre tengamos presentes que toda teoría o idea puede ser falseada. Y puede ser que nuestra idea alguien nos la matice y alguien termine incluso mejorándola. Sí, yo creo que esa idea es importantísima, ¿no? Y ojalá que tú decidas también tener el equilibrio como estilo de vida, ¿no? Ser sensato, ser maduro, ser prudente en las maneras en las que tú decides hacer las cosas, en las que tú piensas, en las que tú crees. Y sobre todo que siempre escuches a los demás, que consideres que pueden tener razón. Y eso puede ser que como sociedad construyamos realmente una verdad colectiva que nos pueda hacer bien a todos los demás. Bueno, sin más, hemos llegado al final de este antídoto. No olvides que si tú tienes en mente a alguien con la que quieres compartir o crees que le puede servir este podcast, nosotros subimos a nuestro Instagram un mapa mental que te puede servir de resumen, incluso para explicárselo a alguien más. O si quieres que nosotros se lo expliquemos, compártelo y nosotros estaremos con gusto de poder estar un momentito también con esa persona que tienes en mente. Muchas gracias por compartirnos un poquito de tu tiempo, por abrirnos un espacio dentro de tu día. Y estamos muy contentos de poder hacerlo. No olvides estarte conectado con nosotros en nuestras redes sociales. Escríbenos, mándanos un audio, dinos qué te pareció este podcast, si te ha gustado, si no te ha gustado. Cualquier cosa, de verdad que estaremos súper contentos de poder escucharte y poder leerte. Por último, no olvides también de sugerirnos algún tema que te pueda gustar que toquemos en los próximos podcasts, en los próximos programas. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta el próximo antídoto.